conectar. La semana pasada estaba hablando acerca de un clamor por la unidad. ¿Quién pidió y clamó por la unidad de la iglesia de los discípulos? Fue el mismo Señor Jesucristo. En Juan veíamos eso, en el Evangelio de Juan, que el Señor oró al Padre antes de ir a la cruz, pidiendo por los que habían de creer por la palabra de los discípulos. Y esa oración nos cubre también a nosotros. Y esta mañana quiero hablar acerca de la unidad que fue dada por el Espíritu Santo. Número uno, Jesús había orado para que los discípulos fueran ¿cuántos? 50,000 cada uno por su lado. No, fueran uno solo, fuéramos uno solo. Y es un llamado ¿a qué? A la unidad, ¿cierto? Y la Escritura también nos habla y nos deja ver que la unidad fue dada por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que nos une en una fe. Bueno, ya ahorita vamos a mirar en varios aspectos, pero es una unidad de tipo espiritual. Hace 8 días también yo hablaba acerca de que unidad es diferente a uniformidad, que podemos todos estar aquí con el color de la camisa, el mismo color de camisa blanca o una camiseta blanca, y diríamos, ¿están unidos? No, estamos uniformados. Pero la unidad va más allá, la unidad nos compagina, nos vuelve uno. Entonces es más de fondo que simplemente de apariencia. Y hoy voy a hablar precisamente de esa unidad dada por el Espíritu de Dios. Y es un llamado a mantenernos unidos. Siempre he pensado que lo contrario de la unidad es ¿qué? La división, la separación, desvinculación. Eso genera tantas cosas que al final lo único que hacen es daño. Pero si mantenemos y nos mantenemos en unidad, va a traer muchos beneficios. Recuerde también lo que dijo el predicador Eclesiastés: mejores son dos que uno. Y eso nos debe llevar ¿a qué? A que siempre tengamos en mente el estar juntos. Y este principio también se aplica no solo en la iglesia, sino también en el hogar. Eso es claro. Cuando hay unidad en el hogar, las cosas van funcionando. Pero cuando cada uno coge por su lado, ¿qué pasa? Se empieza a fragmentar, se empieza a debilitar los hogares. Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 6. Efesios 4. Y que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra y que podamos ponerla por obra. Dice la Escritura: yo pues, está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar y que el Señor nos dirija con su Espíritu en esta mañana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Pedimos en esta hora que seas tú edificándonos y ayudándonos en medio de escuchar tu voz a través de tu palabra. Abre los oídos espirituales y que podamos ser entendidos de tu palabra y de lo que tú nos llamas a que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Voy a pedirles que colaboren con baterías o con el otro micrófono. Muy bien. El apóstol Pablo hace un ruego a Dios, hace un ruego a la iglesia. Dice allí, ruego. Pablo está preso. Pablo tuvo que vivir situaciones de cárcel por causa de predicar el evangelio. Pero el evangelio, ¿qué es? La buena noticia de esperanza para la humanidad. El evangelio no es una religión más. El evangelio es buenas noticias para toda la humanidad. Hola, hola. Y es la esperanza para el corazón cansado, para la mente agobiada, para el ser humano en medio de tanta confusión. Y él estaba preso, el apóstol Pablo, por causa de predicar. Pero allí él le ruega una súplica a la iglesia que está en Éfeso y le dice: le ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a llevar una vida diferente, una vida de plenitud en Él. No simplemente una vida de hacer cosas para agradar a Dios o rituales, sino una vida de plenitud en el Señor. Y es lo que Pablo les dice: les ruego que vivan una vida como se debe vivir en Dios. Porque muchas veces el simple hecho de hacer cosas religiosas nos dejan en un plano apartado. Entonces yo ya fui a la mañana a la iglesia, yo ya hice esto para el Señor, pero el resto del día es como si se andara sin Dios y sin ley. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que Dios nos llama a que vivamos cada momento, cada día, conforme a lo que hemos sido llamados, a una vocación, a un oficio, a un estilo de vida. Y es el llamado por la unidad. Ahora sí, miremos el primer punto. Pablo da unas características de esta unidad. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuáles son esas características de la unidad en el espíritu? Tiene que ver con la humildad. Este texto, este versículo, nos puede hacer pensar rápidamente en lo que el Señor Jesús enseñó también en Mateo 11:28. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Miren las dos características. Y Pablo, ¿qué dice? Manténganse unidos en humildad y mansedumbre. Ahora, a veces es bueno uno contrastar los términos. Por ejemplo, lo contrario a la humildad: la soberbia, el orgullo, la altivez. ¿Y qué hace la soberbia y el orgullo y la altivez? Deteriora relaciones, daña, ¿cierto? Genera o contrapone conceptos, porque cuando alguien dice: no, es que yo soy más que fulano, o yo soy más que esto, porque tengo, porque hago, por la razón que sea, ¿qué genera eso? Separación. Entonces, la unidad que viene por el Espíritu está caracterizada ¿por qué? Por la humildad. Ahora, si hablamos de humildad, ¿quién es el que nos da una lección y el ejemplo de humildad? El Señor Jesús. ¿En qué manera se humilló Jesús? Haciéndose hombre. Eso también lo dice en Filipenses, la famosa teoría del desprendimiento, que se humilló. Él estaba en su gloria, se humilló. ¿De qué manera? Haciéndose hombre. Y no cualquier hombre, sino siervo.
y murió. Y no en cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿No le parece que Jesús se humilló de tal manera que a veces nosotros pensamos y decimos, pero por allá Jesús, ¿qué haría? Lo que hizo fue humillarse. Pero la humillación de Jesús, ¿a qué lo llevó en últimas? A la exaltación. Porque dice también la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, fíjese que no solamente fue que Jesús llegó a una condición más baja, por decirlo así, e ir a morir en la cruz, porque en la cruz solamente morían los malhechores. La cruz era una maldición, pero hasta allá llegó Jesús, porque tenía un propósito. Ahora Pablo está hablándole a la iglesia, ¿y qué está pidiendo? Que con toda humildad. Y ese debe ser el carácter y debe ser la esencia de una iglesia unida, donde el orgullo no reine, donde la altivez no reine, sino donde lo que permanece es la humildad. Cada uno deberíamos pensar qué tan humildes somos. O algunos dicen, che, yo sí soy muy humilde. A veces se disfraza la humildad, ¿cierto? Pero igual aquí es un asunto de que cada uno podamos pensar, ¿vivo una humildad en medio de la iglesia? ¿En medio del compañerismo? Ahora, hermanos, me encanta la Biblia y la palabra del Señor, que tiene promesas que dice que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Entonces Dios no se va a quedar con nada. Pero debe ser una característica la humildad, porque a veces el orgullo llena el corazón y rompe las relaciones. Cuando yo hablo de humildad y cuando la Escritura me habla de la unidad, no quiere decir que seamos perfectos, pero sí se da una dinámica de estar juntos, de tener un mismo sentir, y todo empieza cuando cada uno de nosotros empezamos a caminar una vida de humildad. De humildad. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Con mansedumbre. La mansedumbre es algo muy interesante. La mansedumbre es dejarse guiar por Dios. Pero ¿cómo así que yo tengo que perdonar a mi hermano? Es que habló más de lo que debía hablar. Hermano, sea manso para perdonarlo, porque eso es lo que está pidiendo ¿quién? El Señor. Y muchas veces el argumento humano se sobrepone a lo que Dios desea. No, es que yo no, es que no, es que es terrible. O el señalamiento o el juicio hacia el otro. Pastor, o sea que no podemos hablar. Pues claro, tenemos que hablar, solo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No podemos hablar lo que no es. La mansedumbre también me lleva a obedecer a Dios. ¿Qué pide Dios acerca del hermano? Que lo amemos. ¿Recordamos el gran mandamiento? Amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, en medio de ese amar al prójimo, tiene que ver con obedecer al Señor, lo que Dios pide. ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? ¿Y cuántos están dispuestos a obedecerle a Dios? Ahí está. El deseo realmente está en todos, pero tenemos que estar dispuestos y hacerlo. No simplemente decir, ay, es que yo tengo que perdonar, pero el corazón envenenado, el corazón lleno de rabia, el corazón lleno de odio. Entonces, ¿cuál es el perdón? Mansedumbre. Pero también Pablo les dice acerca de la unidad, o algo que refleja la unidad: soportándose con paciencia. Ay, Dios mío, a mí me encanta el tema de la iglesia del Señor, porque la iglesia, recordemos que la iglesia no es el edificio. La iglesia
no es tampoco la denominación. La iglesia somos todos nosotros como personas, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia. O sea que la iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros. Y Pablo, ¿qué les dice? Vivan humildemente, sean mansos, pero también sopórtense. Y soportarse es acompañarse unos a otros. Soportar es diferente a aguantar. Es que me lo tengo que aguantar. No, soportar es que tu hermano pueda tener un apoyo en ti. Ahorita orábamos, el hermano Juan oraba por una dificultad en uno de los hermanos de la iglesia. Y yo siempre he pensado que en muchas ocasiones los domingos nos pasan un papelito, nos dicen, mire, ¿por qué no oran por esta situación? Y me gozo cuando uno escucha la respuesta del Señor, lo que hace Dios. ¿Pero por qué? Porque hay una iglesia que está unida y que se soporta uno a otro. Entonces dése cuenta que soportarnos es diferente a aguantarnos. ¿Sí? Soportarnos es realmente, yo no sé si podemos hacer un ejercicio. Si usted tiene a alguien ahí al lado suyo, ponga la mano en el hombro de su hermano, al lado y lado, si lo tiene, ponga la mano sin miedo. Eso. Si usted se fuera a parar, pudiera hacer ahí un soporte para levantarse, ¿sí o no? Eso es la iglesia del Señor, un soporte. Dios no nos llamó a estar como ermitaños por allá en el lugar más alejado, en la montaña, y decir, eso le agrada a Dios. No, miren lo que está diciendo. La verdadera unidad se da cuando estamos juntos y estamos ahí soportándonos. Por eso no se sienta solo o se sienta sola. Como iglesia, Dios nos ha llamado ¿a qué? A que nos soportemos entre nosotros. ¿De qué manera? Con paciencia. Y caracterizado ¿por qué? Por el amor. Por el amor. Una de las expresiones más preciosas de Dios hacia la iglesia y hacia la humanidad es el amor. Es el amor. Dios nos ama. ¿Cuántos somos amados por Dios? Pero a veces vivimos y pensamos y nos sentimos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros y nos hubiera dejado por ahí abandonados. Cuando usted, hermano y hermana, se sienta como así, recuerde que Dios le ama y que hemos sido amados por Él a través de Jesús. Y eso es lo más maravilloso. Ahora el hermano Juan también hablaba de un versículo: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo me recogerá el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama. Somos amados por Dios y debemos sentirnos y también pensar y entender: si Dios me ama, entonces quiere lo mejor para mí. Entonces el amor debe ser también característica de estar en unidad espiritual. La humildad, la mansedumbre, el soportarse con paciencia y el amor de unos hacia los otros. Pastor, o sea que tengo que darle todas las cosas a mi hermano. No, el amor algunas veces requerirá que se lo expreses en algo material, pero también el amor se expresa en el respeto, en el reconocimiento que yo le doy al otro. Por eso es tan importante cuando venimos y nos reunimos como iglesia y nos saludamos y nos damos quizás un abrazo y una expresión de Dios te bendiga. Ahí estamos manifestando el amor, pero no solo aquí en este recinto, sino en cada momento. Y sé que en medio de nosotros hay relaciones cercanas, una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con eso? Y eso ahí es donde se manifiesta el amor, porque no estamos solos. El mundo, la sociedad vive tiempos de mucha soledad y de mucha angustia. ¿Y sabe cómo se viven muchos procesos? Allí apartados, donde nadie se da cuenta. Por eso a veces la gente
toma decisiones de quitarse la vida o de hacer tantas locuras porque ni siquiera le ha contado a alguien. ¿Por qué? Porque se siente que está solo, solo y abandonado, como el niño que dice: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero no, hermanos, estamos en medio de una comunidad donde podemos expresar el amor, y eso es lo que va a caracterizar que haya una unidad espiritual. Por eso no podemos decir: ah, no, todas las mujeres se peinan así o todas las mujeres se visten así, qué unidad que hay allá. No, eso es uniformidad. La unidad se va a expresar en cosas especiales, específicas y espirituales, como las que acabamos de ver. Ahora, el apóstol Pablo también hace un llamado a mantener esa unidad. Segundo punto es ese. El primero, las características de la unidad. El segundo, un llamado a mantener la unidad. Escúchame bien, el llamado es ¿a qué? Mantener la unidad. Y si es mantener, quiere decir que ya fue dada. El Espíritu Santo ya nos dio la unidad, nos convocó aquí. A mí me sorprende de la iglesia del Señor que aunque tengamos diferentes culturas, y no estoy hablando solamente de nuestro país, porque no es lo mismo si usted está o es de una región costera o del interior o selvática o en los llanos, qué sé yo, muchas regiones hay en Colombia. El Señor ya nos dio la unidad espiritual, porque también podemos experimentar unidad con alguien de otro país, de otra cultura. Él ya nos dio esa unidad en Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenerla. Dice el versículo 3: solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una versión, la versión de las Américas, dice, no dice solícitos, sino dice esfuércense por mantener la unidad, por preservar la unidad. El llamado es ¿a qué? A esforzarnos. Y yo me quedé pensando y meditaba, ¿por qué el llamado es a esforzarnos? Porque a veces no es fácil mantenernos unidos. ¿Sabía eso? Cualquier de pronto comentario, cualquier mirada, cualquier cosa puede generar que inmediatamente haya una desunión. Cualquier malentendido puede generar eso ¿qué? Una desunión. Por eso el apóstol Pablo lo que dice es: esfuércese a mantener la unidad. Es un llamado a esforzarnos. Ay, qué pereza aquel hermanito, aquella hermana. Es que arranca a contarme lo que le pasó en la semana. Hermano, esfuércese, porque ahí también se manifiesta el amor y la unidad. Ay, pero es que, no, es que es como muy serio, muy seria aquella, o me cuenta tantos detalles. Porque a veces es malo si usted tiene a algún cercano aquí en la iglesia y le cuenta muchas cosas. Oiga, pero es que me contó hasta qué comió toda la semana, pues. Pero entonces, si ese hermano no habla con usted, dice, no, es que es como un poquito serio, apático. Y entonces, no se sabe, ¿cierto? No, hermanos, estamos llamados a esforzarnos por mantener una unidad como iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor tiene que ver con una comunidad. Y una comunidad es un grupo de personas que tiene asuntos afines o parecidos, intereses en conjunto. Nuestro interés es agradar a Dios y vivir para Él. Y estamos aquí ¿por qué? Porque Él nos ha llamado y hemos atendido a su llamado y nos ha reunido como comunidad, como uno solo, ¿cierto? Pero necesitamos esforzarnos. Ahora, este ejercicio de reflexionar, de meditar, si realmente yo aporto
a la unidad de la iglesia, este ejercicio es personal. Cada uno va a sacar sus conclusiones, cada uno va a decir, oiga, sí, yo como que no hablo con nadie, yo no conozco el nombre de nadie, ve, yo no sé. Si a uno muchas veces como pastor falta conocer el detalle o la vida un poquito más allá de cada uno. Ahora, el interés mío tampoco es entrarme allá al rancho y hacer y saber de todo, no. Pero a veces yo digo, ay, ¿cómo así? O sea que este hermano, o sea que, ¿sí? Porque tampoco estamos aquí para ser muy comunicativos y saber todo de todos. No, no se trata de eso. Pero tampoco estamos para ser extraños. Ay, sí. Es sorprendente cuando de pronto nos damos cuenta que alguien que va a la iglesia también vive en el mismo barrio. O algunos jóvenes también se daban cuenta que estaban en el mismo colegio. O cosas por el estilo, ¿cierto? Pero necesitamos que esforzarnos por la unidad. Ahora, ¿por qué este mensaje? Porque es más fácil y la tendencia de cada uno es ¿a qué? A aislarse. Vivimos en un mundo demasiado egoísta, donde el que importa solamente es yo, primeramente, segundamente yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, hasta que se estalló, pues mejor dicho. Se vive en un yoísmo, ¿no? Lo que me importa es lo que yo viva, lo que algunos dicen, desde que no afecte a otros, pero sí nos afecta, porque Dios nos diseñó para vivir ¿en qué? En comunidad. Y no solo en la comunidad de la iglesia, el hogar es una comunidad pequeña, ¿o no? Y nos afectan las relaciones, pero el Señor lo que quiere en medio de su iglesia es que podamos ir rompiendo con ese yoísmo que el mundo nos ofrece. Y eso pasa también en las relaciones matrimoniales, donde se sobrepone el yo de alguno de los dos y eso empieza a hacer daño. Por eso es un llamado ¿a qué? A esforzarse. Hay que dar la milla de más, hay que doblegarse. Yo sé que aquí no existen corazones orgullosos que dicen, no, se hace como yo digo. No, eso no existe aquí. Ahí hay que empezar a romper con eso. ¿Sabe? Dios nos llama a la unidad en todo sentido. Vivimos en un país también muy fragmentado y eso se permea también. Pero creo que el llamado del Señor es que como iglesia podamos dar ejemplo de ¿qué? De unidad. Pero para eso necesitamos esforzarnos, ser conscientes, ser quizás intencionales. Yo no sé si a usted le pasa, bueno, a mí, pues por pastor uno se da cuenta, ve, hace días yo no veo a la hermana fulana, al hermano tal, y uno empieza como a indagar. Pero yo no sé si a usted le pasa que viene a la iglesia y dice, ve, yo no vi a tal persona, ve, extrañé a tal persona. A veces es tan bonito y nos ha pasado en la reunión de caballeros cuando alguien pregunta y dice, ah, ¿y dónde está tal caballero hace días? Algunos por cuestiones de trabajo pues no pueden estar en las reuniones, pero es como bonito eso que lo extrañen a uno, ¿no? O yo no sé si usted en la casa lo extrañan o más bien le dicen, ay, ya llegó otra vez. No, creo que debemos extrañarnos. ¿Y eso qué hace? Que se fortalezca la reunión, perdón, la unidad tanto en la iglesia como en la familia. Pero necesitamos esforzarnos. ¿Cuántos quieren esforzarse para mantener esa unidad? Es lo que el apóstol le pide a la iglesia. Ahora, el tercer punto, ya el primer punto es cuáles son esas características. Lo segundo es el llamado. Y lo tercero es qué es lo esencial de la unidad en la iglesia. ¿Qué nos une verdaderamente? ¿Qué nos une? Yo sé que aquí no estamos porque
el domingo en la mañana no hay buena programación, entonces vamos para la iglesia y ahí nos desaburrimos un ratico. No, a nosotros nos une algo, algunas cosas en específico. Versículos 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo menciona 7 asuntos que nos unen, 7, y están relacionados no solo con la fe, sino con la dinámica de vida. Miremos el primero: un cuerpo. Recordemos que Pablo utiliza la figura de cuerpo para hablar de la iglesia como un cuerpo, como un cuerpo. Y por allá en Corintios Pablo habla un poquito más y dice que los cuerpos tienen muchos miembros, pero cada miembro tiene una función diferente, pero que si un miembro se afecta, el cuerpo entero se afecta, ¿cierto? Entonces está hablando ¿de quién? De la iglesia, que funciona como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza. Ahora, pensemos por un momento, ¿en dónde nos unió el Señor? En su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. La unidad del Señor, o la intención del Señor, era reunirnos en un solo cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Sí, somos uno como iglesia. Por eso dentro de la iglesia no puede haber muchas más iglesias. Hablando de una iglesia local, como el caso aquí de nosotros, Shalom. Pero también existe un cuerpo universal, y es que eso es un asunto un poco más amplio. Así como usted y yo esta mañana nos reunimos para adorar a Dios, para escuchar la palabra, así se reúne la iglesia del Señor, la que está en la China, la que está en el Oriente, la que está en Estados Unidos, la que está en Brasil. Y todos somos ¿cuántos? Qué tremendo, qué misterio tan grande. En Cristo somos uno. Y como iglesia local también el Señor nos llama a que seamos un solo cuerpo. No hay 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos. Esto es algo hasta complejo, porque a veces se habla de la iglesia y entonces pensamos la iglesia de aquí, la iglesia de allí, la iglesia de más allí, la iglesia de más acá. Pero en Cristo, ¿cuántos cuerpos hay? 1. ¿Por qué se habla de un cuerpo? Por el tema de la unidad. La unidad. Y creo que es lo que el Señor ha venido llevándonos estos días, a que entendamos que somos uno. Un cuerpo y un espíritu. Qué tremendo. ¿El espíritu de quién? De Dios en medio de nosotros. Por eso no podemos confundirnos de que haya espíritu no sé qué, espíritu sí sé más, espíritu de duda, espíritu, todo eso. Esos son espíritus malignos, no el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios, ¿cuántos espíritus es? 1. Y es ahí donde yo digo, qué interesante del Señor, que a todos nos dio a beber de su mismo espíritu. Y nadie puede decir yo tengo un espíritu diferente. Ahora, si lo dice, tengamos cuidado, porque entonces ¿qué espíritu es? Porque Dios nos dio a todos ¿qué? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. Es que esto tiene que romper ese orgullo que muchas veces se da de que no, es que yo soy más que. No, porque si Dios nos puso en un mismo cuerpo y nos dio un mismo espíritu, que opere, que funcione diferente, quizás es lo que puede ser diferente, pero el Espíritu Santo es el que está obrando en todos, y eso nos da ¿qué? Unidad. De ahí el cuidado que debemos tener con supuestos espíritus o manifestaciones
diferentes a la manifestación del Espíritu Santo. No podemos confundirnos. Es más, el mismo Espíritu Santo nos da claridad y entendimiento de que Él es uno. Ahora, fuimos llamados a cuántas esperanzas o vocaciones, dice allí, llamados como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza nuestra? La eternidad con Cristo, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que el fin de vuestra fe es la salvación. El fin, el objetivo es una esperanza eterna. Ninguno de nosotros dice, no, es que a mí me dieron, o por ahí hay una corriente que enseña que algunos van a vivir en ciertos planetas, otros en otros. No, la esperanza que tenemos es una sola, y es la esperanza en Cristo. Y eso nos da unidad, ¿sí o no? Usted que ha escuchado, y usted que está aquí escuchó el mensaje del Evangelio, creyó y dijo, yo quiero esa salvación que el Señor me da. Y creo que Jesús me la regaló allí en la cruz del Calvario. Automáticamente eso nos da ¿qué? Una misma esperanza. No otra. Es la misma esperanza. Por eso Pablo es tan específico en hablar de qué es lo esencial que nos debe llevar a la unidad. Ya hablamos de las actitudes, pero aquí estamos hablando de qué es lo esencial, cuál es el fin o en qué encontramos unidad. Ya hablamos de unidad en un cuerpo, unidad en el espíritu de Dios, y unidad de esperanza. Ni tu hermano ni tu hermana que tienes al lado tiene otra esperanza. Ahora, si tiene otra esperanza, volvemos a lo mismo. Hay que revisar, porque la esperanza de todos es una salvación eterna con Cristo. Amén. ¿Sí es esa nuestra esperanza? El resto son añadiduras, iglesia. El resto son añadiduras. Jesús dijo también lo mismo, dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? O sea que en última la esperanza de la iglesia es una eternidad con Cristo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué más está hablando el apóstol Pablo que nos da esa unidad esencial? Un Señor. Cuando Pablo habla aquí de estos siete asuntos esenciales de la unidad, no está poniendo un eslogan de una iglesia o algo, fragmentando cada uno, no. A la vez que estamos unidos, estos son los asuntos esenciales que nos dan unidad. Y habla de quién? De un Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Jesús también dijo, nadie puede servir a dos señores. O ama a Dios o ama las riquezas. Y como iglesia, nosotros no podemos estar yendo tras otros supuestos. Va a ser así eso, así, sí. Supuestos señores. El Señor de la iglesia es Jesucristo. Y cuando hablamos de Señor, hablamos que Él es el dueño, además en la cabeza, el que sustenta la iglesia, el que está en medio de nosotros, es Jesucristo. Y por eso, como el apóstol Pablo también dijo, el mensaje mío es hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios centró todas las cosas y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el asunto es muy claro en la iglesia. Es un solo Señor. Y yo digo, ay Señor, ayúdanos a entender esto, porque eso nos da unidad. La unidad de que Cristo es el Señor. Y eso es una proclamación preciosa, porque es entender que Él es dueño de la iglesia. Y es entender que si yo soy parte de esa iglesia o parte del cuerpo de Cristo, o sea que ¿quién viene a ser mi dueño? Dígalo con confianza, el Señor Jesucristo. Y si yo tengo un dueño, yo no me puedo manejar o hacer como yo quiera, sino tengo que decirle, bueno Señor,
Señor, Señor, ¿cierto? Porque muchas veces podemos creer en Cristo, sí, el Salvador, y podemos hacerlo nuestro Salvador, sí, Él nos va a salvar, pero también Él es nuestro Señor. Por eso Pablo les dice, hay algo que también les da unidad como iglesia, y es que Jesucristo es el Señor. Y esto es tremendo, hermanos, porque cuando entendemos eso, aprendemos que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para el Señor de la iglesia, en todas las áreas. A eso que le suma Pablo, una fe, llamados a una sola fe, hermanos. ¿Y fe qué quiere decir? Confianza. Una confianza, una sola confianza. ¿En quién? En el Señor también. Todo tiene que ver con todo. Y dice allí un bautismo también. Cuando Pablo habla del bautismo aquí, habla de que Dios nos sumergió en Cristo, en un cuerpo. Y por eso ahora hacemos parte de este cuerpo espiritual. A veces esto no lo comprende uno fácilmente. Nos pasa como Nicodemo. ¿Cómo así un cuerpo? Entonces yo vengo a ser ¿qué parte del cuerpo? No, son figuras que se utilizan, ¿cierto? Para darnos una enseñanza concreta. Y cuando habla del bautismo es que nos sumergió en su cuerpo. O sea que nos incluyó en su iglesia. ¿Quién lo hizo? El Señor nos adjuntó a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Como dice el apóstol Pedro, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora somos sus hijos. Ahora somos su especial tesoro. ¿Por qué? Porque nos adjuntó. Y esa es la idea y la figura que hay allí de bautismo, un solo bautismo. Pero me encanta esta última con la que el apóstol Pablo cierra el asunto de la unidad, los esenciales de la unidad. Un Dios y Padre ¿de quién? Aleluya. ¿Sabes? Tú y yo tenemos el mismo Papá celestial. A mí a veces me dicen, ¿usted que está más cerquita de Dios? Yo le dije, no, pues es que es nuestro Padre celestial. Y esta idea de Padre, Jesús la enseñó muy claramente, y no solo la enseñó, sino que la practicó. Hace 8 días veíamos que en el Evangelio de Juan, Jesús decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, y que hablaba de una relación. Ahora, aquí estamos hablando de ¿qué? Que Dios es el Padre de todos y también anhela y desea que todos tengamos una relación personal con Él. Aunque somos uno, cada uno puede relacionarse ¿con quién? Con el Padre que es sobre todos. Amén. La pregunta aquí sería, ¿si mantenemos una relación personal con el Padre? Ya sabemos que es el papá de todos, ¿o no? Y yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿será que tú tienes hijos consentidos y hijos relegados? Yo diría que no, porque el amor de Dios es parejo y de acuerdo a la necesidad. Ahora, si pensamos en un padre y pensamos en unos hijos, yo también lo traigo como al plano de la vida cotidiana. ¿Qué familia que tiene más de un hijo, los hijos no pelean? O peleamos, o tenemos diferencias, o no me parece. Pero Dios sigue siendo el Padre sobre todos. En el hogar, el hecho de que nuestros hijos peleen, ¿dejan de ser nuestros hijos? Antes le toca a uno como papá ir allá a ver cómo lidia, cómo media el asunto. Porque es que déjeme decirle que si usted le dice algo a uno de sus hijos, el otro le va a decir, ¿y por qué tal cosa? Si usted le da a su hijo, entonces el otro va a decir, pero a ella y ¿por qué a mí no? ¿Cierto? Porque eso sí, los hijos se dan cuenta lo que uno hace con los otros hijos, o sea, con sus hermanos. Y ay, qué cosa tan interesante. Me encanta de Dios que Dios es el Padre sobre todos. O sea que Él puede lidiar con cada asunto de nosotros.
Pero nos llama a que el apóstol Pablo, a la unidad como iglesia, porque todos somos hijos del mismo Padre celestial. Amén. Y eso es maravilloso. Yo digo, ay Señor, tú eres muy grande y muy sabio. Quizá la necesidad de cada uno de tus hijos, el problema, el asunto, los sueños, los anhelos de cada uno, y saber que Él es un Padre sobre todos, pero también es un Padre poderoso que a todos nos ayuda. Y yo a veces le digo como pastor, le digo, Señor, yo a veces no alcanzo a entender las situaciones de tus hijos, porque déjeme decirle que a veces es una situación por acá, otra por allá, otra por acá, otra, y como que yo digo, ay, y me pongo a pensar en Dios y digo, ay Señor, yo no sé, pero tú sí tienes la capacidad de atenderlos a todos, de bendecirlos a todos, de ayudarles a todos, y descanso en ti. Ahora vuelvo a lo mismo, no quiere decir que yo me tenga que enterar todo, pero lo único que digo es que cuando me doy cuenta de esta situación aquí, de esta situación allá, de muchas situaciones, yo a veces digo, menos mal, Padre, tú estás ahí para obrar en cada uno de ellos. Amén. Porque Él es un Padre sobre todos. Aleluya, qué maravilla. Pensaba yo ahorita, Señor, gracias por darnos el entendimiento de que el asunto contigo, el asunto en la fe cristiana, no es un asunto de rituales simplemente, es un asunto de relación con el Padre celestial. Amén. Y eso nos debe desafiar, nos debe llevar ¿a qué? A que mantengamos una comunión con Él. Y que usted y yo, hermanos, en confianza, como hijos de Dios, podamos decirle, papá, mira esta situación. En estos días he orado y les quiero de pronto confesar aquí alguna de las cosas. Ahora usted no lo tiene que hacer así, eso es muy particular. Yo le decía al Señor, al Padre Celestial en estos días, le decía, papá, tú me vas a permitir, tú me vas a dejar, como diciéndole, me vas a dar este permiso, me vas a dar este privilegio. Y déjeme decirle que yo antes no oraba así. Ahora no quiere decir que antes lo hacía mal, sino que he podido entrar en esa cercanía de decirle, tú me vas a dejar, tú me vas a permitir. Y me ha parecido tan cercano, tan bonito, como cuando mi hijo o mi hija me dice, papi, ¿puedo hacer tal cosa? Ahora, ellos son mis hijos. Por ejemplo, Daniel y Sara no me dicen, papi, ¿puedo abrir la nevera a ver si hay algo de comer? Pues, ellos van entrando, ellos van y buscan, porque si les da hambre, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas que ellos sí piden permiso. ¿Y qué hace uno como padre? Sí o no o así, ¿cierto? En tal condición. Pero ¿qué denota eso? Una cercanía. Porque a veces también sucede que hay hijos que hacen lo que se les da la voluntad y no tienen en cuenta al papá ni a la mamá. Y los que somos padres, cuando nuestros hijos reaccionan así, nos damos cuenta que eso ha fragmentado la relación, que eso nos separa. Y a veces uno como papá dice, ¿por qué no se acerca? Y me pongo yo a pensar en Dios, Señor, y tú pensarás lo mismo, ¿por qué no nos acercamos a Él? Si Él es sobre todos, pero también dice aquí que está por todos. Y a mí esta expresión porque el versículo 6 habla de que tenemos un Padre que es un Padre de todos, ¿cierto? Que está sobre todos, que es por todos y en todos. Y esa expresión por a mí solamente me deja una indicación, y es que Él cuida de nosotros, porque dice por todos. Tenemos un Padre que está por todos. Tenemos un Padre que está por todos y cada uno de nosotros. No solamente sobre todos, sino también por todos. Y déjeme decirle, hermano, algo en el nombre del Señor. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, está por ti, está allí acompañándote, está cuidándote, está velando por tu vida, por tus asuntos.
Amén. Y qué lindo el Señor, y por eso nos da unidad. Y en todos. El Padre que está sobre todos, por todos, y está ¿en dónde? En todos. Amén. ¿Cómo está en todos? Por medio de su Espíritu. Pablo también dice que el amor de Dios fue derramado, el Espíritu Santo fue derramado en el corazón nuestro, y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da una unidad en Dios. Primera de Corintios 1:10. Ese texto nos habla de cómo estamos en Dios, o quiénes somos cuando estamos unidos a Él. Primera de Corintios 1:10. Dice os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿A qué llama el apóstol Pablo nuevamente? A la unidad y a saber que es el Señor que está en todos y por todos y sobre todos, para darnos ¿qué? Una unidad. El mensaje de hoy, iglesia, es: esforcémonos en mantener esa unidad. Mira, si es necesario orar al Señor, cada uno de manera personal, decirle: Señor, ayúdame, porque yo a veces me hago allá como aparte de los asuntos. Y si es necesario que tengas que acercarte a alguien y decir: mira, yo creo que tenemos esta diferencia, o por lo menos yo, acerquémonos, y eso va a limar las asperezas y va a permitir que podamos con humildad acercarnos los unos a los otros y mantenernos unidos y mantenernos firmes en el Señor, entendiendo todos estos esenciales que hablamos, los 7 esenciales: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Eso nos da unidad y nos hace que estemos juntos y nos hace caminar. Yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor, cuando uno hace las cosas juntos, cuando hacemos las cosas juntos, vamos uno como más descansadito, las cargas están como repartidas. Pero cuando cada uno coge por su lado, vive cargado, ¿sí o no? Vive cargado, vive angustiado, vive peleando. Mire, pero este no ayuda, este otro sí. Pero cuando todos nos unimos, podemos avanzar más. Y yo creo que la iglesia del Señor está llamada en estos tiempos a avanzar, a impactar una sociedad. Pero ¿cómo la vamos a impactar si en medio de nosotros quizás todavía hay cada uno jalando para un lado? No, cuando el mundo vea, y eso fue lo que dijo Jesús, cuando vea la unidad, el mundo creerá en Él. Amén. Que el Señor nos ayude a ser esforzados. ¿Usted se quiere esforzar por mantener la unidad? Yo me quiero esforzar por mantener la unidad como iglesia, y cuidarnos y soportarnos y amarnos y ser humildes y ser mansos. Que no nos reconozcan por eso, no simplemente por una forma de vestir o porque tenemos una reunión X día, sino que nos conozcan porque estamos juntos y dicen: vea, allí están juntos, ellos son de los que están ahí unidos, y no simplemente por cada lado. Coloquémonos de pie, por favor, y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude, que cada uno de nosotros podamos determinar en nuestro corazón estar unidos, estar ahí juntos, ayudarnos. Si quizás tu corazón, que lo conoces tú y lo conoce el Señor, si tu corazón quizás está fragmentado
por la crítica, por la cuestión al otro, por el juicio, que tú le puedas decir al Señor esta mañana: Señor, trata en mi vida con ese asunto. Y yo siento, y lo he hablado, lo he mencionado en parte del mensaje, y si tu casa también está fragmentada, pídele al Señor y dile: Señor, empieza a tratar con estas diferencias, y que podamos llegar a lo esencial de la unidad. Porque a veces se generan pleitos, divisiones, discordias por unas cosas que no tienen trascendencia, por unos simples asuntos que, como dice en un proverbio, a veces es mejor omitirlo y pasar el asunto, y si dañan la relación. Oremos al Señor esta mañana, que como iglesia también podamos tener bien claro qué es lo que nos une. Y hay algo, aquí no está en este texto de Pablo a los Efesios, pero hay algo que también nos une, y solo lo voy a mencionar porque es necesario también compartir un mensaje sobre el tema, y es que tenemos una misma misión de hacer discípulos. Que Dios nos ayude a mantenernos unidos y que Dios bendiga la unidad de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí juntos para adorarte. Gracias, Padre, por la oportunidad de tener una conexión por los canales virtuales para escuchar tu palabra también. Gracias porque tú nos haces un llamado a la unidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Por alguna razón el apóstol Pablo dice: esfuércese. Y es que a veces necesitamos dar la milla de más. A veces necesitamos soltar nuestro orgullo, nuestro parecer, nuestra posición, y en humildad decir: está bien, ¿qué vamos a hacer? Señor, si hay algo que como seres humanos luchamos, es con el orgullo. Porque muchas veces el orgullo se disfraza de falsa humildad. Y aunque digamos soy humilde, las acciones y en el fondo del corazón hay orgullo frente a los demás y frente al otro, a decir yo soy más que. Pero Señor, tú puedes venir y tratar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, yo quiero orar y voy a pedirle, iglesia, que oremos por la unidad allí en medio de los hogares. El enemigo quiere deteriorar familias y empieza allí a trabajar y a carcomer en el corazón con envidias, con diferencias, con pequeñas peleas que después se van volviendo en problemas grandes. Señor, pero yo quiero orar para que esta palabra que recibimos no solamente sea una palabra en el contexto de iglesia, sino que también sea en la vida práctica de cada familia, de cada uno de tus hijos. Ore conmigo por su familia y dígale: Señor, si en mi casa, si en mi familia hay algo que quiere fragmentarnos, que quiere dividirnos, que quiere llevarnos quizás a andar en peleas, en pleitos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos llegar como agentes pacificadores. Examina nuestros corazones. Si quizás el orgullo y la altivez empieza por nosotros y quizás lo disfrazamos o lo escondemos allí en una apariencia para justificar, Señor, límpianos esta mañana. Que yo pueda ser instrumento en mi casa para traer la unidad, para mantener la unidad, para limar asperezas. Es verdad que cada uno tiene que aportar, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene que decidir.
pero que yo pueda dar el primer paso allí en mi casa. Señor, quita todo pleito y toda división en medio de los hogares. Y si tú estás pasando por una situación allí en medio de tu hogar, de peleas, de pleitos, ¿qué tal si hoy le dices: Señor, que esta situación esté en tus manos? Úsame no para generar más conflicto, sino úsame para llevar palabra, para unir, palabra para pacificar, palabra para inquietar los corazones de otros, Señor, y que traiga bendición allí en cada casa, en cada familia, Señor. Que no se dividan las familias por ningún asunto, sino que al contrario, Señor, podamos entender que cuando tú estás, tú nos permites engranar en una unidad. Asimismo, Señor, oramos por la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos creído en ti, que hemos sido redimidos. Señor, que podamos mantenernos unidos, Señor. Padre, que si quizás hay cosas que nos han llevado a la diferencia, al señalamiento, al juicio, a separarnos, a la división, Señor, que en esta mañana podamos dejarlo en tus manos y que podamos decirte: Señor, queremos estar juntos, esforzándonos, soportándonos pacientemente en amor, acompañándonos, y que podamos saber que somos parte de la familia tuya, una familia en Cristo, una familia donde el Padre Celestial está sobre todos, está por todos y está en todos. Escúchame bien, amada iglesia. En Cristo somos uno y tenemos un Padre Celestial que está por todos. Él pelea por cada uno de nosotros. Él pelea por todos. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sustenta. No sé si puede levantar tu mano y decirle: gracias, Padre, porque estás por mí cada día, porque estás allí acompañándome cada día. Yo siento como muchos en esta mañana se están levantando y pueden decir cuando salgan de esta reunión: Dios va conmigo, Dios está conmigo, Dios va de mi lado, porque Dios es un Padre que no te abandona ni te deja allí en la angustia, sino que al contrario, Él te levanta cuando tú le buscas, cuando tú le llamas, cuando tú te acercas también a Él y te levanta. Señor, gracias por darnos esa unidad, por bendecirnos, Señor. No queremos ser ruedas sueltas, no queremos sentirnos solos, no queremos hacer por aquí, por allá. Queremos caminar contigo en unidad, Señor, y que podamos juntos ver cómo tú te glorificas y te manifiestas en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, gracias por este llamado a la unidad. Que no se quede solamente en un mensaje, sino que nos esforcemos realmente por vivir en unidad, Señor. Padre, gracias en esta hora.